los datos al correo. ¿No te descargó desde allí? Ah, cierto. Estoy A ver, bloqueado con esa plataforma. ya te lo mando, Jaime. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Está viendo la matrícula? ¿Qué? Como todos. Profe, si quieres se lo mando para que pues podamos ir empezando. Yo le hago un favor y se los Ah, mando a bueno, Jaime. perfecto. Ayúdame con eso. Bien, gracias. Bueno, entonces ya vimos un poco de probabilidad a nivel introductorio, como para que fuéramos ahí calentando un poco recordando algunos conceptos de álgebra de conjuntos y un poco de distribuciones de probabilidad, que por sí pues no era tan importante conocerlas, pero para análisis de datos pues casi no lo usaremos, más allá de la lógica que le queda a uno haber hecho esos ejercicios. Realmente lo importante de los modelos de probabilidad que vimos o de las leyes de probabilidad que revisamos tiene que ver con que sirven de apoyo para esto que vamos a ver hoy, que se llama la inferencia estadística. La inferencia estadística es ese conjunto de herramientas de análisis que nos permiten a nosotros extrapolar los resultados que hemos observado en una muestra pequeña a una población de mayor tamaño que nosotros no tenemos posibilidad de medir. ¿Sí? Eso es hacer inferencia estadística. ¿Cómo hacer nosotros para, a pesar de que lo que observamos en una muestra puede ser solamente, no puede ser tan preciso, nosotros con ciertas precauciones podamos llegar a hacer estimaciones sobre toda la población, cuando no hemos podido medir toda la población? ¿Recuerdan? Es esto lo vimos la otra vez, este diagramita, ¿recuerdan? Esto es la diferencia estadística. Nosotros generalmente tenemos una población objetivo, una población de estudio. Esa población de estudio tiene una variable asociada, ¿cierto? En el caso del proyecto de algunos, no recuerdo cuál era, la atención, ¿cierto? Las decisiones que toman los jugadores, bueno, alguna variable de interés, su masa corporal, su desempeño físico. Esa variable pues no toma el mismo valor para todos los individuos, por el contrario hay diferentes valores que toma para cada tipo de individuo, y los individuos pueden a su vez subdividirse como en diferentes categorías. Por ejemplo, aquí tenemos las bolitas negras, las bolitas blancas, que nos dirían que estos conjuntos de individuos se subdividen a su vez como en dos subconjuntos. Cuando nosotros, si tuviéramos la oportunidad, que esto muy pocas veces ocurre, que tengamos la oportunidad de poder medir toda la población, ¿cierto? Eso solo ocurre cuando nuestra población de estudio es muy pequeña o está muy cercana o tenemos la facilidad de medirlos a todos, ¿cierto? O cuando un país hace un censo poblacional y ubica, se supone que a todos los individuos de la población. Cuando analizamos esa variable para toda la población, entonces estamos haciendo algo que se llama un censo, y solo en ese caso nosotros podemos caracterizar esa variable a partir de unos parámetros, que son unos resúmenes, unos indicadores estadísticos resumen del comportamiento de esa variable. Por ejemplo, un parámetro sería la media, mu, ya nosotros hemos trabajado con mu en la distribución normal, ¿lo recuerdan? Pues es el mismo concepto, el valor medio de una variable, pero cuando yo he medido esa variable en todos los individuos que conforman la población objetivo. Si yo estoy seguro que la he medido en todos los individuos, luego calculo el promedio y ese promedio sería mi promedio poblacional. ¿Sí? Vamos a llamar así. Ese sería el promedio poblacional. ¿Listo? Recuerden. Solo si estamos seguros que hemos medido todos los elementos de la población, entonces tendríamos el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Sí, como no solamente el promedio nos satisface todo para describir toda la población, no es suficiente, pues también podemos calcular la varianza. Recuerdan que el promedio nos dice más o menos dónde está ubicado el centro de los datos, pero la varianza nos mide qué tanto se dispersan a un lado y a otro de la media, ¿cierto? Entonces también podríamos calcular la varianza. También nuevamente será la varianza sigma cuadrado, la escribiremos sigma cuadrado y será un parámetro solo si estamos seguros de que hemos medido a todos los elementos de la población. O cuando tenemos una variable cualitativa, por ejemplo, el porcentaje de casos COVID en Colombia, para poder calcular el porcentaje de casos COVID en Colombia, tendríamos que estar seguros de que le hemos hecho la prueba COVID a los 46 millones, 47 millones de habitantes que tiene Colombia. Solo en ese caso yo conoceré el parámetro con total exactitud, ¿cierto? Solamente en ese caso. El problema, pues ustedes se imaginarán, es que nosotros casi nunca podemos medir toda la población.
Son muy pocas las circunstancias o las condiciones o los estudios en los cuales se nos posibilita medir toda la población. Si nuestra población son todos los estudiantes del curso, por ejemplo ustedes, y ustedes son 9, pues va a ser muy sencillo, pues podemos medir los 9. Pero ni siquiera limitando el estudio a lo que es la Universidad del Valle, yo tendría capacidad de medirlos a todos los elementos de la población, ¿cierto? Por tanto, no tengo posibilidad de valorar con certeza estos parámetros, ¿cierto? Lo más que yo puedo hacer es recurrir a algo a menor escala, ¿cierto? A través de muestreo. Es decir, de esta población, a través de un procedimiento de muestreo, selecciono algunos individuos, ¿cierto? Yo espero que esta muestra, que naturalmente va a ser de menor tamaño, ¿cierto? Esperamos que n sea menor que el tamaño de la población, ¿cierto? ¿Sí? Y por asuntos de costos y por tiempos y por procedimientos, ojalá bastante menor. Con esta muestra, que esperamos sea representativa, y cuando decimos representativa no solamente en tamaño, sino también en las condiciones. Es decir, que si acá había puntos negros, puntos blancos y azules, en la muestra también tengamos individuos de las diferentes clases que habían en la población, ¿cierto? Que no hayan sesgos en la selección de la muestra. Para eso, entonces, hacemos algo que se llama el muestreo aleatorio, ¿cierto? Hacemos unas muestras aleatorias para garantizar de que lo que ocurre aquí es más o menos un reflejo de lo que hubiese ocurrido acá, ¿cierto? Y como yo no puedo medir entonces el parámetro, porque no he podido medir toda la población, lo único que puedo hacer basado en la muestra, entonces es aproximarme al valor del parámetro a partir de lo que llamamos un estimador. Un estimador es un cálculo semejante al que yo hubiera hecho en la población, con la diferencia de que este cálculo lo hago únicamente con los elementos que tengo en la muestra. Mientras este parámetro lo hubiera calculado con todos los elementos de la población, el estimador es un cálculo realizado con los elementos de la muestra, ¿cierto? Y para diferenciarlos, entonces le colocamos un signo distinto. Por ejemplo, el promedio calculado sobre los elementos de la muestra lo vamos a llamar así como X barra. ¿En qué se diferencia de mu? ¿Cierto? Se calculan de la misma forma, lo único que se diferencian es que X barra lo calculamos sobre una muestra, mientras que mu lo calculamos sobre toda la población, ¿vale? Si calculamos la varianza, esa varianza la denotamos por S al cuadrado, ¿cierto? Cuando es para la muestra, sigma cuadrado cuando es para la población, ¿vale? Y la proporción la colocamos en minúscula y le ponemos un gorrito. P gorrito quiere decir que fue una proporción calculada con los elementos de la muestra, únicamente con los individuos de la muestra, ¿vale? Aquí nosotros vamos a intentar entonces, conociendo que este valor promedio no va a ser igual a este promedio poblacional, ¿cierto? Nunca se va a cumplir. Vamos a ver después que la probabilidad de que cuando yo tomo una muestra, el promedio que obtengo en la muestra sea exactamente igual al promedio que hubiese tenido si hubiera medido toda la población, esa probabilidad es cero. Nunca va a ocurrir que lo que yo observo en la muestra sea exactamente igual que lo que yo observo en la población. Lo que pasa es que nosotros a través de la estadística y de los modelos de probabilidad, lo que queremos no es acertar perfectamente, sino no distanciarnos mucho del verdadero valor. Es decir, por ejemplo, si el porcentaje de casos COVID en Colombia fuera del 20%, si hubiésemos medido, hecho todas las pruebas a todos los individuos de la población, si lo hacemos sobre una muestra aleatoria, pues que si bien este porcentaje no nos va a dar del 20%, pues que nos dé por ahí cercano el 18, el 19, el 21, el 22, que no se nos vaya a alejar mucho, ¿cierto? Para poder cercar esa diferencia, entonces nosotros acudimos a la inferencia estadística, al muestreo aleatorio, y todo esto está fundamentado en eso que estudiamos las semanas anteriores, los modelos de probabilidad. ¿Listo? Ese es el contexto en el cual nos vamos a enfrentar ahorita. Cómo, a partir de los resultados de una muestra, sacar conclusiones y tomar decisiones sobre una población. ¿Vale? Algunos ejemplos de parámetros. Por ejemplo, yo podría estar interesado en estudiar un parámetro media poblacional. ¿Verdad? Tendría que tomar toda la población, medir a todos los individuos y luego sumar los valores y dividirlos por el tamaño de la población y tendría entonces el promedio poblacional. Por ejemplo, en un contexto podría estar interesado en evaluar la edad promedio en la cual las personas adictas inician el consumo de alucinógenos
y nos vamos a referir en este estudio a las personas adictas en la ciudad de Cali, ¿vale? Esas personas adictas en la ciudad de Cali son mi población. Esto, la edad de inicio en el consumo de los alucinógenos es mi variable y el promedio es mi parámetro, ¿vale? Tengo mi edad, mi variable, edad de inicio del consumo alucinógeno, mi población, personas adictas en la ciudad de Cali, y mi parámetro que quiero calcular, que es la edad promedio. Me voy por la edad promedio porque no todos se inician a consumir alucinógenos en el mismo instante, ¿cierto? Entonces, esta es mi intención, saber más o menos en qué rango de edad la gente empieza a consumir alucinógenos, los que consumen alucinógenos. Y entonces noten ustedes que aquí primero, la población puede ser muy grande. Por más de que no la mayoría de las personas consuman en Cali, o sea, la mayoría de personas que consuman en Cali, incluso siendo una fracción pequeña, es muy grande para el alcance de mi estudio, ¿cierto? Entonces yo necesariamente tendré que acudir a una muestra aleatoria, ¿sí? Porque las condiciones de costos de medirlos a todos, además, incluso identificarlos a todos va a ser muy difícil. Incluso si yo tuviese recursos para medirlos a todos, es probable que no los encuentre a todos porque algunos por allí no están, digamos, declarados como personas adictas, ¿cierto? Entonces, incluso teniendo los recursos, existen ocasiones donde yo no puedo medir toda la población. Una segunda variable podría ser el tiempo de recuperación, sería la variable tiempo de recuperación. Nos centramos en estimar el promedio de ese tiempo de recuperación para todos los pacientes que han tenido una cirugía, ¿cierto? Entonces, digamos, no está acotado espacialmente, digamos que es solamente Cali, y alguien me diría, bueno, pero además de Cali, ¿cuánto tiempo? Entonces, digamos, bueno, Cali durante el último año, ¿cierto? Entonces, para poder medir ese tiempo promedio de recuperación, yo tendría que ubicar a todos los pacientes que han sido intervenidos en Cali durante el último año y indagar en sus fichas clínicas, su historia clínica, cuánto fue el tiempo promedio de recuperación o de hospitalización, ¿cierto? Eso pues es una labor bastante ardua, larga, ¿cierto? Y necesariamente pues me conducirá a que tendré que hacer ese estudio por muestreo, ¿vale? Otra variable que podría estar yo interesado sería el peso, ¿sí? El peso de los niños, ¿cierto? Peso de los niños es mi variable. ¿Y cuál es la población? Pues niños en comunidades indígenas. Y para resumirlo, pues estaría interesado nuevamente en el peso promedio, ¿vale? Pues ahora yo tendría que irme a las comunidades indígenas y valorar a todos los niños de las comunidades indígenas, pesarlos a todos, y una vez los he pesado a todos y tengo todos los datos en un registro, pues ahora sí puedo calcular el promedio, y solo si los he medido a todos estaré seguro de que tengo el parámetro verdadero, ¿cierto? El promedio del peso al nacer de todos esos niños en las comunidades indígenas. Esto, como lo pueden ver allí, es bastante difícil, a veces no, bueno, a veces no, casi nunca se puede hacer, y nos toca recurrir entonces a muestras, ¿cierto? Y en esas muestras ya no calculamos el parámetro, sino que sobre la muestra calculamos el estimador. En este caso, el promedio, ¿sí? Entonces en vez de calcular la edad promedio en todas las personas adictas en la ciudad de Cali, pues tomamos una muestra aleatoria, por ejemplo, 50 personas adictas seleccionadas de forma aleatoria, y sobre solamente esas 50 personas calculamos entonces, preguntamos por su edad y calculamos la edad promedio, ¿sí? Esto que yo quería medir y esto que yo pude medir no son necesariamente iguales. Lo más probable es que esto sea distinto, ¿sí? Debe ser distinto, o sea, casi que con seguridad va a ser distinto. Yo no quiero que sean iguales, yo quiero es que no se alejen mucho, ¿listo? También tenemos otra variable, podría ser, en lugar de medir el tiempo promedio de todos los pacientes después de una cirugía, podríamos ubicar únicamente un hospital, por ejemplo, HV, ¿sí? Y de revisar todos los registros de pacientes que fueron intervenidos durante el último año, eso sería mi muestra, y evaluar en ellos el tiempo promedio de recuperación, ¿vale? Nuevamente, esta no es toda mi población, esta es una muestra, ¿cierto? Después podemos discutir si esa muestra es buena o mala, siendo un solo hospital que tiene ciertas condiciones,
que en otras condiciones de hospitales no se garantiza. Entonces de pronto es una muestra, de pronto no la mejor muestra, y aquí tendríamos un estimador de este parámetro, tiempo promedio de recuperación de todos los pacientes después de una cirugía, ¿vale? Y en el caso de las comunidades indígenas, pues tendríamos que también tomar una muestra, probablemente los últimos nacimientos, asumir que esos últimos nacimientos son una muestra representativa de todos los nacimientos, y sobre esa muestra, pues calcular el peso promedio al nacer, ¿vale? Hasta aquí solamente, pues, esto para indicarles que nosotros queremos estudiar el parámetro que está asociado a la población, pero generalmente no podemos. Si lo pueden hacer, perfecto, no tienen que ponerse con estos problemas de la teoría de la probabilidad ni de la inferencia estadística, porque ya pudieron medir todos los individuos. Creo que alguna vez hablando, por ejemplo, con Cristian Preciado, Preciado no, con Cristian Villalobos, él me decía que su estudio estaba dirigido a los niños de la escuela de fútbol de Univalle y que para ellos no era tan complicado medirlos a todos. Pues perfecto, entonces en ese caso Cristian no tendría que hacer inferencia estadística porque él no estaría tomando una muestra, sino que estaría tomando toda la población. Y tomando toda la población, pues no va a tener error de estimación, este que surge por aproximarme de una muestra a una población, ¿vale? Los demás, los que nos toca tomar muestras, sí que nos toca venir a estudiar un poco acerca de cómo hacer inferencia estadística, ¿vale? Cuando la variable no es cuantitativa, sino cualitativa, entonces hablamos de un parámetro proporción. En este caso, por ejemplo, queremos revisar cuántas personas en Colombia tienen COVID. Eso se llama prevalencia, ¿cierto? En un instante del tiempo, cuántas personas presentan la enfermedad. Se llama prevalencia, se mide como una proporción, porcentaje de personas que lo tienen. Y noten que para medirlo, tendríamos que medir a todos los individuos de Colombia. La única forma en que este gobierno puede saber cuántos tienen COVID es midiéndolos a todos. Eso no lo podemos hacer ni en esta pandemia ni en 3 pandemias más, ¿cierto? Necesariamente tenemos que recurrir a una muestra, ¿cierto? Ahora entonces, tomando una muestra, la muestra que está tomando hoy el gobierno, que es una muestra únicamente de individuos sintomáticos, todo el que tiene síntomas consulta y a ese se le hace la prueba, entonces sobre esa muestra se estima cuántos dieron positivos a la prueba COVID, se calcula cuántos dieron positivos a la prueba COVID, se calcula la proporción de esos individuos, ¿sí? Y esto es entonces una estimación P gorrito del verdadero parámetro que hay en la población, ¿cierto? Si la muestra es buena, entonces este P gorrito pensamos que puede estar muy cercano a la verdadera prevalencia de la enfermedad. Si la muestra es mala, como es lo que tenemos hoy, probablemente esto está muy distante de la verdadera proporción, ¿sí? Les digo que la muestra que tenemos hoy es mala porque nosotros no hemos salido a muestrear personas aleatoriamente. Simplemente estamos permitiendo que de forma sesgada los individuos que tienen síntomas lleguen a los hospitales y soliciten que se les haga la prueba, ¿cierto? O por su condición médica ya desmejorada, se les hace la prueba y entonces ahí tenemos solo una foto de los punticos negros, por ejemplo. Si nos devolviéramos acá a este diagrama, solamente tendríamos la fotico de los punticos negros, ¿cierto? Que serían los sintomáticos que consultan al médico por un cuadro que parece COVID, y los blanquitos, los que andan por ahí en la calle sin síntomas ni nada, de eso no tenemos foto, ¿cierto? Por esa razón les digo que a pesar de que la muestra que tenemos hoy para estimar el porcentaje de COVID en Colombia puede ser grande en número de individuos, probablemente no es acertada porque no tiene todos los individuos o de todas las características de individuos que hay en la población. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es claro lo que es la diferencia entre un estimador calculado sobre la muestra y un parámetro que es el de nuestro interés, que es el que nos gustaría conocer con certeza si hubiésemos podido medir toda la población. No podemos, nos toca aproximarnos con la muestra que tenemos. Siempre tenemos un riesgo de equivocarnos y lo que yo les voy a mostrar es cómo cercar ese riesgo de equivocarnos para que no desaparezca porque no puede desaparecer. El estadístico que te diga que no te vas a equivocar en una estimación, te está diciendo mentiras, pero sí podemos cercar la probabilidad de equivocarnos, llevarla a niveles, digamos, tolerables. Lo que es lo mismo que cercar o incrementar la probabilidad de acertar hasta un nivel deseable. Entonces,
Esto de la estimación se define como la labor que hacemos cuando intentamos aproximarnos al valor del parámetro sin tener que medir toda la población. La estimación se calcula únicamente teniendo como referencia los datos colectados en una muestra aleatoria y además representativa. ¿Sí? Si el procedimiento del muestreo es adecuado y la muestra es representativa, cuando digo adecuado es aleatorio, representativa, recoge todas las características y además es de buen tamaño, no esperamos que el parámetro sea exactamente igual a la estimación que obtuvimos en la muestra, pero sí esperamos que la estimación sea cercana al verdadero valor del parámetro. Esto es lo que buscamos, ¿cierto? No acertar perfectamente, pero sí que nuestra estimación esté más o menos cercana. Respecto a no conocer, estar cerca ya es un gran avance. ¿Vale? La diferencia que tenemos entre el estimador, ¿recuerdan? Calculado sobre la muestra, y el verdadero parámetro, esa diferencia es lo que llamamos nosotros error de estimación. ¿Sí? Nosotros queremos que este error sea muy pequeño. Cuando estimamos la media, cuando estimamos una proporción, queremos que esto, que es el valor absoluto, sea muy pequeño. Es decir, que no nos alejemos mucho ni por encima ni por debajo del verdadero valor del parámetro. ¿Vale? Como les decía ahora, claro aquí, por no decir nunca, difícilmente tendremos una estimación que sea igual al parámetro. Yo podría arriesgarme y decir, nunca va a suceder. ¿Cierto? Ahora les voy a mostrar un caso muy remoto donde puede ocurrir, pero es cuando la población es muy pequeña. De resto, en poblaciones grandes, la coincidencia entre el estimador y el parámetro es nula. Eso sería solamente, es menos probable que ganarnos el baloto, mucho menos probable. Entonces, creo que podríamos decir que casi nunca se va a presentar un valor de la estimación igual al valor del parámetro. Entonces, vamos a verlo a través de un ejemplito muy didáctico, ¿cierto? Es un ejemplo que en una situación real no vamos a tener, solamente para hacer una explicación pedagógica de lo que sucede en el muestreo. Vamos nosotros a suponer que tenemos una población muy pequeñita, 5 niños, ¿cierto? Y que estas 5 son las edades de esos niños. Tenemos un niño de 7 años, de 10 años, de 8 años, de 6 años y de 9 años. 5 niños, ¿vale? Fácil de medir, además una variable como la edad, muy fácil de medir, pero estamos suponiendo, ¿cierto?, para efectos didácticos, y entonces ahora vamos a suponer que, bueno, antes de suponer, la edad promedio de estos niños, ¿cierto?, es 8, ¿cierto? ¿Vale? Esta es 8 y es un parámetro porque la población estaba compuesta de 5 niños y nosotros hemos hecho la evaluación con las 5 edades, ¿cierto? Sumamos sus valores de edad, dividimos entre 5 y esto nos da 8. Ese es el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Como tenemos toda la población, conocemos el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Eso en la práctica nunca va a suceder. Ni tenemos toda la población y mucho menos conocemos el verdadero valor del parámetro. Solo en este ejercicio didáctico sucederán estas dos cosas. Y ahora vamos a suponer que yo voy a vendar mis ojos, ¿cierto? Como si no conociera la población y voy a muestrear 2 niños para, con esa muestra de 2, aproximarme a la edad promedio del conjunto de 5. ¿Vale? Entonces, tomaré 2 niños de allí, ¿cierto? Equivalente a meter estos 5 números en una urna o en una bolsa, batirlo y sacar 2 números de allí. Eso es equivalente a muestrear 2 niños, ¿cierto? Entonces sacamos 2 niños y calculamos el correspondiente estimador asociado a esa muestra. ¿Vale? Recordemos entonces que yo tengo el parámetro verdadero, que lo conozco solo porque es un ejemplo didáctico, es mío igual a 8, ¿cierto? Y cuando yo tomo una muestra de tamaño 2, dentro de un conjunto de 5, yo realmente pudiera seleccionar eso de 10 formas. ¿Sí? ¿Por qué digo 10 formas? Porque yo podría coger el 7 y el 10, ¿cierto? O aleatoriamente hubiera podido coger el 7 y el 8, el 7 y el 6, el 7 y el 9. Aquí ya van 4 formas.
Luego, el 10 y el 8, el 10 y el 6, el 10 y el 9, ¿cierto? Ya tengo 3 más, 4 y 3, 7. Luego el 8 y el 6, el 8 y el 9, 2 más para 9 posibles muestras. Y la última, 6 con 9. Todas esas son las posibles muestras que yo hubiera podido sacar si tomo 2 niños y registro sus edades desde ese conjunto de 5. ¿Vale? Todas esas posibles muestras las voy a listar aquí. Miren. Aquí están las primeras 5. El 6 con el 7, el 6 con el 8, el 6 con el 9, el 6 con el 10, ¿cierto? Si esta hubiese sido mi muestra, ¿sí? Entonces mi estimador promedio entre 6 y 7 hubiera sido 6,5. ¿Vale? Con 6,5 le acertamos al parámetro. Teníamos acá que el parámetro era 8. Con 6,5 el estimador no le aceptó al parámetro. Y tenemos un error de estimación de 1,5, ¿cierto? La distancia que hay entre 8 y 6,5 pues es 1,5. ¿Sí? Hombre, en la práctica nosotros solamente podemos tomar una muestra. Y con esa muestra nos quedamos. Si nos tocó esta, como decía mi abuelita, cuando no hay más, ¿cierto? Me tocó con esa me tocó decidir. Y este fue el error de estimación que me tocó. ¿Vale? Pero si no me hubiera tocado esta muestra, sino que me hubiera tocado esta otra muestra, 6,8, ¿sí? El promedio de esta otra muestra hubiese sido 7, ¿sí? También me hubiera equivocado y el verdadero promedio era 8. El error de estimación en este caso es de 1. ¿Vale? Entonces miren que yo, con cada posible muestra, me da un valor de un estimador distinto, ¿cierto? Si me hubiera tocado 6 y 9, el valor del estimador hubiera sido 7,5, el del parámetro 8, aquí hubiera tenido menor error de estimación, ¿cierto? 0,5 en error de estimación, pero igual me hubiera equivocado. Una muestra afortunada como esta, 6, 10, digo afortunada ¿por qué? Porque esta muestra 6 y 10, 16 dividido entre 2 me da 8, ¿cierto? Esta muestra coincide el estimador con el parámetro. En esa muestrica particular yo pude acertar. Es decir, hasta el momento he evaluado aquí 5 muestras, en uno de 5 casos pude acertar. ¿Vale? En esta otra muestra también hubiera fallado. Hasta el momento solamente he tomado la mitad de las posibles muestras. ¿Sí? Si termino de completar todas las posibles muestras, esta otra muestra también hubiera sido una muestra afortunada, 7,9, afortunada porque el estimador termina siendo igual que el parámetro. ¿Sí? Ya llevo 2 casos y miren que en cada caso el valor del estimador siempre fue diferente y solamente en 2 de ellas acerté al valor del parámetro, ¿cierto? Entonces yo podría medir la probabilidad de acertar. La probabilidad de acertar cuando tomo una muestra de tamaño 2 es 2 casos de acierto sobre 10 posibles casos. 20% sería la probabilidad de acertar, ¿vale? Eso porque la muestra fue, la población es pequeñita, tamaño 5, y la muestra, a pesar de que es pequeña, de tamaño 2, pues es una muestra muy grande comparada con la muestra, con el tamaño de la población. 2 entre 5 sería más o menos el 40%, ¿cierto? Una muestra del 40% de la población, casi nunca nadie la toma, y esa es la única situación en la cual yo tendría esta probabilidad de acertar a través de el estimador. ¿Sí? La probabilidad de que con una estimación yo le acierte el valor del parámetro generalmente es mucho más baja del 20%, en muchas ocasiones es casi cero. ¿Listo? Voy a borrar esto un poco. Vale. Entonces, yo ya sé que incluso haciendo un muestreo aleatorio, incluso tomando una buena muestra representativa, es casi seguro que con la estimación que yo voy a tener, no le voy a acertar al verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Si tomo ese valor crudo que me entrega una sola muestra, ¿cierto? Lo más probable es que yo me vaya a equivocar. Entonces, la única forma que yo tengo de disminuir la probabilidad de equivocarme, pues va a ser no tomar una estimación puntual,
sino permitirme un intervalo de variación alrededor del valor puntual, ¿sí? Reconocer que esto es una variable, este promedio que tenemos aquí, es una variable que tiene incertidumbre, entonces no creerle a un valor que me entregó la muestra, sino que alrededor de ese valor de la muestra le voy a agregar un intervalo, ¿cierto? En el cual yo confío se encuentre el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Yo quiero que este 8 esté en ese intervalo, ¿vale? Entonces, una estrategia podría ser tratando de incrementar esta probabilidad de acertar. Una estrategia es agregar un intervalo a la estimación. Y le llamamos intervalo de confianza porque yo deposito mi confianza en ese intervalo de que el verdadero parámetro se va a encontrar dentro de ese intervalo, ¿cierto? A manera de ejemplo, ¿qué tal si no le creemos al valor puntual exactamente, a la estimación puntual, sino que nos permitimos un intervalo de más o menos 0.5 años? ¿Sí? Es decir, al valor que nos entrega la muestra, le agregaríamos 5.5 y le quitaríamos 0.5 y conformamos ese intervalo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si le agregamos 0.5 y le quitamos 0.5, el intervalo que tendríamos aquí sería el intervalo 6, ¿sí? A 7. Este intervalo contiene la media, no la contiene, ¿cierto? Es un intervalo que se equivoca y no contiene la media. Si a la siguiente muestra le agregáramos 0.5, esta sería 6,5 y 7,5, tampoco contiene la media, ¿cierto? No contiene el valor 8. Al siguiente tendríamos 7, ¿cierto? Y 8, y este sí que contiene la media. Ese sería 7,5 hasta 8,5, también contiene la media. 7 hasta 8, también contiene la media. 7,5, 8,5 contiene la media. Y esos últimos dos no la contienen. ¿Sí? Si contamos entonces los aciertos, recuerda, los aciertos con la estimación puntual era del 20%. Si agregamos el intervalo de 0.5, ahora los aciertos ya son 6 de 10, ¿cierto? Que es justamente este 60%, ¿vale? Ese 60% es lo que llamamos nosotros nivel de confianza, ¿sí? Es la probabilidad de que el intervalo contenga al verdadero valor del parámetro, ¿sí? Ese es el nivel de confianza. 0.5 entonces será la amplitud del intervalo, más o menos 0.5, ¿sí? Y el intervalo de confianza entonces se construye desde la media más 0.5 y desde la media menos 0.5, ¿cierto? Pregunta, ¿qué tendríamos que hacer si este 60% para nosotros no es satisfactorio? ¿Qué tendríamos que hacerlo para que él llegue a ser, por ejemplo, un 90%? Pues aumentar el rango. Aumentar la amplitud del intervalo, ¿cierto? Es decir, que este 0.5 probablemente no sea 0.5, sino que tendríamos que probar, por ejemplo, con 1, con 1.5, y al hacer el intervalo un poco más grande, pues estamos aumentando la probabilidad de que cubra con mayor posibilidad el verdadero valor del parámetro. ¿Listo? Esa es la idea de un intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Qué tan amplio tiene que ser?
pues para eso vamos a apoyar en modelos de probabilidad, ¿vale? Los modelitos ustedes ya lo conocen, entonces el tránsito va a ser relativamente sencillo. Me interesa sobre todo es que entiendan el concepto de lo que es un intervalo de confianza y por qué siempre que yo haga estudios basados en muestra, no es suficiente con que solo reporte el valor que observé en la muestra. A ese valor de la muestra es conveniente agregarle siempre un intervalo de confianza porque lo más probable es que con ese valor puntual nos equivoquemos. Casi 100% seguro de equivocarnos. ¿Queremos equivocarnos con menos probabilidad? Ampliamos el intervalo de confianza. ¿Listo? En nuestro caso, por ejemplo, si lo hacemos únicamente con 0.5, la confianza ya lo vimos, será el 60%. Si lo lleváramos a 1 y repetimos lo que yo hice ahora, estaríamos incrementando la confianza al 80%, ¿cierto? Este nivel, pues, si no nos es suficiente, todavía ese 80%, entonces tendríamos que pensar en que este 1 tiene que aumentar un poco más, ¿sí? Entonces ahora lo tomamos en 1.5 y con 1.5 de amplitud, ahora ya alcanzamos la confianza del 95%, es decir, yo confío que la media estará allí porque el 95% de las muestras que yo hubiera podido obtener, ¿cierto? Al aplicarle el intervalo contendría el verdadero valor del parámetro, ¿cierto? Entonces, lo que yo debo determinar entonces es cuánto es esta amplitud, de qué tamaño es esta amplitud, qué tan grande debe ser para alcanzar un nivel de confianza deseado, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a determinar? A partir de modelitos de probabilidad y generalmente lo hacemos al contrario de como lo hicimos ahora. ¿Cómo lo hicimos ahora? Generamos todas las muestras, ¿cierto? Todas las posibles muestras de la población las generamos, calculamos el estimador para todas las posibles muestras y después nos pusimos a ensayo-error a probar con la amplitud del intervalo. Eso solamente se puede hacer en este ejercicio de clase, en este ejercicio didáctico, porque en la práctica ustedes solamente tienen posibilidad de tomar una muestra y lo que observaron en esa muestra, con esa se tienen que quedar. No tienen posibilidad de volver y tomar muestras para analizar esa variación entre las muestras. Con una sola se tiene que quedar, ¿vale? Entonces, ¿quién nos va a reproducir esa parte de tomar muchas muestras y observar cuál es el porcentaje de cobertura? Los modelitos de probabilidad que ya estudiamos, ¿vale? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se determina. La forma de hacerlo es, el investigador debe fijar previamente el nivel de confianza que desea. Es el investigador el que debe fijar el nivel de confianza. Debe decir, quiero un nivel de confianza del 90%, un nivel de confianza del 95%. No, tengo que ser más exigente y el nivel de confianza tiene que ser del 99%. ¿Eso de qué depende? De la expectativa del investigador, depende del contexto del estudio y depende de la implicación que tiene equivocarse en ese contexto de estudio. Me explico, por ejemplo, si queremos indagar entre la población cuál es el próximo ganador de Gran Hermano, pues eso es un problema que puede que a mucha gente le importe, pero que si nos equivocamos, pues no tiene mayor efecto para nadie, entonces podemos tomar un nivel de confianza bajo, 80% es un nivel de confianza bajo, la probabilidad de equivocarme es del 20% alta, pero el efecto que tiene equivocarme en ese contexto, pues no es un efecto tan bajo, no es un efecto tan alto, entonces me puedo permitir probabilidades de error alta, ¿cierto? Diferente a si yo estoy estudiando, por ejemplo, la dosis letal a partir de la cual un tratamiento con yodo radioactivo puede matar a una persona, ¿cierto? Entonces es que el individuo tiene cáncer y yo le tengo que dar un yodo radioactivo, pero si me paso en la dosis, entonces lo puedo matar. Entonces, esto no es la misma probabilidad de equivocarme que en el caso del Gran Hermano, ¿cierto? Aquí la probabilidad de error se cobra con vida. Entonces, aquí es probable que el intervalo de confianza tenga que ser un poco más amplio para yo estar mucho más seguro y entonces tomar muy poco riesgo de probabilidad de error. Y es posible que ese intervalo de confianza deba tener entre 95 y 99% de confianza. ¿Listo? Entonces, como les digo, este valor, nivel de confianza, debe determinarlo el investigador. El investigador y lo debe hacer por el contexto. ¿Sí? Nosotros en estadística lo denotamos como 1 menos alfa, ¿cierto? Es el símbolo que le entregamos al nivel de confianza. El investigador fija ese nivel de confianza y hay un modelito de probabilidad que lo que hace es reproducir cómo se comportaría
este procedimiento de tomar muchas muestras, muchas veces, ¿cierto? Para evaluar cuál debe ser la amplitud del intervalo, ¿sí? Ese procedimiento es el que les voy a mostrar ahora, es decir, esto no lo vamos a hacer remuestreando, sino una sola muestra, y el modelito nos entrega entonces esa dinámica de qué hubiera pasado si hubiéramos remuestreado, ¿vale? Nos vamos a apoyar en principio en la distribución normal, esa que ustedes ya estudiaron la semana anterior, la que ya hemos visto, ¿cierto? Se puede mostrar, por ejemplo, que si nosotros tomamos el promedio de una muestra, lo restamos de la media, lo dividimos por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, esto tiene una distribución normal estándar. ¿Recuerdan este Z de las puntuaciones típicas? Pues eso es como tipificar cuánto se desvía el promedio de una muestra desde el promedio de la población, que es el que estamos buscando, ¿cierto? Dividido por su varianza, que es esta, su desviación estándar. Eso es una tipificación, ¿vale? Como sigue una distribución normal, entonces nosotros que ya estudiamos la distribución normal, sabemos que esta es la forma de la distribución normal, ¿cierto? Y que si nosotros vamos colocando límites aquí, al lado y lado de la distribución normal, simétrica pues al cero, porque es una normal estándar, ¿cierto? Normal estándar, ¿cierto? Si vamos colocando aquí unos cercos, se acumula cierto nivel de probabilidad aquí al interior, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden consultar cuál es el valor que permite que aquí se acumule 90. Ojo, que si aquí se acumula 90, es porque por acá por fuera debe haber un 5%, ¿cierto? Y por acá por fuera debe haber un 5%, es decir, a esto que está aquí adentro es lo que llamamos 1 menos alfa, que es el nivel de confianza de que esté contenido, y estos son las dos probabilidades de error de equivocarme por exceso o por defecto. ¿Listo? Entonces, si yo quiero un nivel de confianza del 90%, yo puedo ir a la tabla de la distribución normal y decirle, ¿recuerdan? Deme este valor que acumula el 5% por debajo y entonces me va a decir que es menos 1,64. Y como la distribución es simétrica, cuando le pida que me dé este valor que acumula el 5% por encima, también me va a dar el 1,64, pero esta vez el positivo. ¿Vale? ¿Listo? Entre el 90 para el 95%, los factores entonces que acumulan aquí 95% por fuera, entonces tendremos un 2,5% y por fuera otro 2,5% para completar el 100%. Entonces, para encontrar este valor, vamos al programa y le decimos que por favor nos entregue el valor de corte de Z que acumula 2,5% por debajo. Él nos va a decir que es menos 1,96 y 2,5% por encima, como es simétrica, me va a dar el valor positivo 1,96. ¿Listo? Entonces se cumple eso y ahora yo voy a jugar con esto y con esto para encontrar la expresión o la formulita matemática que nos permite calcular el intervalo de confianza. ¿Sí? Noten aquí, vamos aquí. Si Z es normal, entonces la probabilidad de que él esté entre menos 1,64 y 1,64, lo vimos acá, ¿cierto? Es del 90%, ¿sí? Este valor. ¿Listo? Ahora, como Z es esto, lo reemplazo aquí, ¿sí? Y luego simplemente despejo. Despejo de tal manera que mu quede adentro, esto quede adentro y esto salga, ¿cierto? Y entonces me dice que el límite inferior se debe calcular de esta forma y que el límite superior se calcula de esta otra forma, ¿vale? Ese es un intervalo de confianza, perdón, aquí dice 95, es 90, ¿sí? Seguramente copié. Y aquí con error, luego lo corrijo, es 90%, ¿cierto? 90% porque ese es el valor que estamos acumulando aquí. Esto no se preocupen por esto, muchachos, que
Solamente como para que tengamos una idea de dónde proviene todo esto, pero lo que nosotros vamos a utilizar son estas expresiones y al final esas expresiones la calculará un programa de cómputo. Me interesa es que entendamos de dónde proviene, ¿vale? Si yo no me hubiera planteado un 90%, sino un 95%, al final el procedimiento sería el mismo y lo único que tendríamos que variar sería este valor de aquí de punto 90 a punto 95, y al variar esto a punto 95 ya no utilizaríamos 1,64 como valor crítico, sino 1,96, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, ¿vale? Entonces, si esto, para que se cumpla el 95%, los valores críticos ya tienen que ser 1,96 y menos 1,96. Nuevamente reemplazamos z aquí, jugamos con la ecuación y llegamos a esto. ¿Sí? La misma expresión de acá. Uy, aquí tengo varios problemas. Este era 1,64. Qué pena, muchachos. Seguro copié y pegué de 1. Y esto es 95%. Se los corrijo y se los subo corregidos. ¿Listo? Esa es la expresión, ¿cierto? Y si alguien quiere un valor distinto, 90, 92, 93, 99, pues simplemente tendría que acudir a esta expresión que es la forma general. ¿Sí? Un intervalo de confianza para este nivel de confianza deseado. Calcule la media con los datos, ¿cierto? Réstele el valor crítico que consulta en la tabla de la distribución normal o en el software de la distribución normal. Miren que aquí puse alfa medios. ¿Por qué alfa medios? Porque por fuera de esto, si eso es el 90, por fuera tiene que estar el 10, pero el 10 se reparte en dos. 5 por encima, 5 por debajo, ¿cierto? Si 1 menos alfa es 90, entonces alfa es 10 y alfa medios es ese 5% que estamos buscando aquí. ¿Listo? Se consulta el valor Z que acumula el 5%, multiplicamos por la desviación estándar y dividimos por la raíz del tamaño de muestra para calcular el límite inferior del intervalo de confianza, y el límite superior sería lo mismo pero con el Z positivo, ¿sí? Esto que está aquí, ¿recuerdan? Es el equivalente a nuestro ejercicio anterior que hicimos remuestreando todas las variables, todas las muestras, haber fijado 0.5, ¿cierto? O haber fijado 1, o haber fijado 1.5. Pero ya no lo tenemos que hacer al tanteo, ya hay una expresión estadística que nos dice cuánto tiene que ser esa cantidad que sumamos o que quitamos al valor de la media para que tenga una cobertura de el tanto por ciento, como se la hayamos explicado o se la hayamos definido en el nivel de confianza. ¿Listo? Entonces esa es la expresión, un intervalo de confianza para la media al 95%. ¿Vale? Aquí hay algunos valores críticos, como les dije ahora, al 95% menos 1,96, 1,96, al 90% menos 1,64, 1,64, al 85 menos 1,44, 1,44, ¿sí? Si queremos más nivel de confianza, entonces van a estar más abiertos los valores críticos, más nivel de confianza, mucho más abierto. Recuerden que si quiero 99%, entonces es casi no dejar nada por fuera y que todo quede aquí. Contenido, 99%, ¿cierto? Y entonces por aquí tendría que estar un 0.5% y por acá un 0.5%, ¿cierto? Para poder conseguir eso, entonces tiene que estar el valor mucho más grande que el de un 90%. Por eso estos valores críticos se van incrementando cuando el nivel de confianza es mayor. Entonces el valor crítico también se aumenta. ¿Listo? Eso para garantizar que el intervalo tenga mayor cobertura en probabilidad, pues lo hace con mayor amplitud del intervalo. ¿Vale? El intervalo que nosotros queremos, ojalá sea de poca amplitud, que no sea tan amplio, pero que siendo poco amplio tenga mucho nivel de confianza, ¿cierto? Porque así entonces casi que tenemos cercado al verdadero valor del parámetro, ¿cierto? Imagínense que para la edad de promedio de
inicio en el consumo de alucinógenos, el verdadero parámetro sea 17, 18, qué sé yo, es una cifra hipotética, ¿cierto? Y que la muestra a mí me diga que fue 17.5 y la amplitud del intervalo sea solamente de 1. Si la amplitud del intervalo es de 1, 17.5 más 1 será 18.5, 17.5 menos 1, 16.5, y por tanto el intervalo estaría entre 16.5 y 18.5 y tengo muy cercado el verdadero valor del parámetro, con un alto nivel de confianza. Siempre quisiéramos que el parámetro estuviera dentro del intervalo y que además el intervalo sea muy angostico para tenerlo suficientemente cercado. Ese es el intervalo de confianza ideal, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos lograr? Vamos a ver cómo lo podríamos lograr, ¿sí? Noten que según esta expresión, ese es el intervalo, límite inferior, límite superior. Si yo quiero calcular la amplitud de ese intervalo, solamente tengo que restar el límite superior, que es este. Le tengo que restar el límite inferior. Al restarlo, esto me da la amplitud del intervalo, ¿cierto? Se reemplazo la fórmula del límite superior, del límite inferior, ¿cierto? Al restarlo, entonces esta X barra se cancela con esta por este menos, ¿cierto? Este menos convierte esto en positivo y esta cantidad, que es exactamente esta misma cantidad, se vuelve 2 veces el valor crítico por sigma por raíz de n, ¿cierto? ¿Para qué les traigo este cálculo aquí? No para que lo lleguen a hacer alguna vez, simplemente para que veamos algunas cosas. Esto que está aquí es lo que me determina qué tan amplio va a ser el intervalo, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, el intervalo depende de 3 cosas. Depende de alfa, depende de la varianza de los datos, la desviación estándar, perdón, y depende del tamaño de la muestra. ¿Vale? ¿De qué forma depende? De forma negativa del tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el tamaño de la muestra es más grande, ¿cierto? Como él está en el denominador, esto va a ser más pequeño y la amplitud del intervalo va a ser más pequeña. Eso me está diciendo entonces que si tú quieres un intervalo de confianza más pequeño, lo que tienes que hacer es incrementar el tamaño de la muestra, ¿cierto? ¿Vale? Después, si llegamos a ver algo de cómo calcular el tamaño de la muestra, vamos a llegar a que una forma de calcular el tamaño de la muestra es basada en la amplitud deseada para un intervalo de confianza. Tú quieres que tu intervalo sea más pequeño, aumenta el tamaño de la muestra, ¿vale? Depende también de la variabilidad de las observaciones. Si las observaciones son altamente variables, entonces este indicador va a crecer y al crecer la amplitud del intervalo también será más grande, ¿vale? Entonces, si nos enfrentamos a una variable que tiene mucha varianza, el intervalo de confianza naturalmente también va a ser muy alto. Si nos enfrentamos a una variable que tiene menos varianza, entonces el intervalo de confianza va a ser más angosto. Y depende de alfa, que es lo mismo que decir que depende del nivel de confianza, porque basado en el nivel de confianza calculamos estos valores críticos Z, y ya vimos anteriormente que cuando ampliamos el intervalo de confianza, el nivel de confianza, entonces Z también se crece, se vuelve más grande, se hace más amplio para poder tener más cobertura en probabilidad, y por tanto el nivel de confianza también se aumenta. ¿Listo? Esto quiere decir que si quieres mayor nivel de confianza en tus estimaciones, necesariamente lo que vas a obtener son intervalos mucho más amplios. ¿Listo? Si quieres intervalos más cortos, menor nivel de confianza, pero recuerdas que por allí está el riesgo de equivocarme. No vas a bajar mucho el nivel de confianza porque se te incrementa el riesgo de equivocarte y puede que sea contraproducente para tu estudio. ¿Listo? Perfecto. Pues hasta allí el machaque con teoría. No vamos a ver mucha más teoría, eso son simplemente para que tengamos claridad. Me interesa que de todo esto les quede claro que... Pero Jaime, finalmente
ese tema de los niveles de confianza, de la amplitud del intervalo, pues finalmente es como, digámoslo así, un encubrimiento estadístico para no ver como la realidad, y es que no se puede llegar realmente a un resultado muy Certero. acercado, ¿no? No, totalmente certero no. Totalmente certero nunca. La estadística no podría facilitar eso jamás. Ujú. Entonces, lo que uno sí puede hacer es cercar esa incertidumbre. Por ejemplo, si tú me dices, yo quiero que esa amplitud del intervalo sea únicamente de una unidad, entonces yo puedo, con ese 1 y con esta expresión matemática, despejar el tamaño de la muestra. Y No, entonces, o sea, a lo que me refiero es que finalmente, así los cerques, finalmente la incertidumbre va a estar ahí, hay una porque lo que hace el incertidumbre. intervalo es mantener la incertidumbre, sino que es como, más bien, eso, pues en estos días, te lo comento porque en estos días he estado revisando algunos artículos para mi tesis, y lo que uno encuentra es eso, como que se muestran los datos de una manera muy adecuada, se hacen Ujú. esos cercamientos, pero finalmente los niveles de incertidumbre permanecen, ¿sí? O sea, me Sí, refería a eso. sí, sí, ellos permanecen. Lo que pasa es que permanecen controlados. Controlados pues por la probabilidad de equivocarse. No es lo mismo una incertidumbre sin conocer la probabilidad de equivocarse y otra incertidumbre con la probabilidad de equivocarse ya prefijada en un 1% o en un 2%. ¿Sí me entiendes? Como Ok. controlando el riesgo de equivocarse. O sea, nosotros no podemos controlar que te vas a equivocar o no. Lo único que podemos controlar es la probabilidad de que te equivoques. Bueno, entonces, de esto que me interesa que les quede como muy claro. Primero, que cuando yo hago un estudio basado en muestras, lo que observo en la muestra jamás va a ser igual a lo que hubiera observado en toda la población. Eso tiene que quedarle muy claro. Lo que observas en la muestra es apenas una aproximación. Que esa aproximación será mejor dependiendo de si tienes un tamaño de muestra suficiente y has hecho un buen proceso de muestreo. Si tienes esas dos condiciones, confías en que tu aproximación sea mejor. Para disminuir el nivel de error, nunca reportas un valor puntual de un cálculo realizado sobre una muestra. Para reducir el nivel de error, generalmente le asocias a tu valor puntual que observaste en la muestra una amplitud de intervalo y conformas un intervalo de confianza. ¿Sí? Que esa amplitud de intervalo la puedes calcular o la puedes generar a partir de procedimientos estadísticos. Para eso hay software, ¿cierto? ¿Qué le debes ingresar al software? El nivel de confianza, como ven aquí. El software que necesita el nivel de confianza, necesita el tamaño de la muestra, necesita la desviación estándar, esto para calcular la amplitud, y necesita una muestra para calcular el promedio. Esos elementos se necesitan para generar ese intervalo de confianza. ¿Listo? Esto es lo que quiero que les quede como más profundo, ¿cierto? Profe, ¿lo puede repetir, porfa, esta última idea? A ver, les dije lo importante aquí era que ustedes reconozcan que una muestra nunca va a reflejar perfectamente lo que hubiese sucedido en la población. Nunca. La probabilidad de que lo que observas en la muestra sea igual a lo que hubieras obtenido en la población es cero. O sea que siempre con la muestra te vas a equivocar. Que intentas equivocarte menos y para equivocarte menos lo que debes garantizar es un tamaño de muestra suficientemente grande. ¿Sí? ¿Qué es suficientemente grande? Pues ahí los estadísticos les devolvemos a ustedes las preguntas. ¿En cuánto está dispuesto a equivocarse? ¿Sí? Tú me dices, no, yo estoy dispuesto a equivocarme en un año en la edad promedio o en 2 años en la edad promedio. Entre menos estés dispuesto a equivocarte, mayor tamaño de muestra, porque ese menos es la amplitud del intervalo. Si lo quieres más pequeño, mayor tamaño de muestra. Si estás dispuesto a tolerar un mayor error, ¿cierto? Porque tu contexto te permite un mayor error, entonces el tamaño de muestra puede ser más bajo, ¿cierto? Y lo otro es Entonces, que profe, el porcentaje, al final el porcentaje de error es el que define el tamaño de la muestra, ¿no? el porcentaje de error y la magnitud del error. Entre el porcentaje de error y la magnitud del error definen el tamaño de la muestra.
El porcentaje de error, recuerda que mide en el riesgo de equivocarme, ¿cierto? Y la magnitud del error es como la cantidad que como máximo quiero equivocar. Entre ellos dos, siempre que vamos a calcular un tamaño de muestra, los estadísticos siempre le vamos a preguntar eso a ustedes. Como máximo, ¿cuánto se quiere equivocar y con qué probabilidad? Ustedes nos dan esos dos datos y con esos dos datos generalmente calculamos los tamaños de la muestra. ¿Vale? Entonces, profe decía que mientras más error, Entre más error yo tolere, puedo tener un tamaño de muestra más bajo. Si quiero menos error tolerable, entonces tendré que sacrificarme con mayor tamaño de la muestra. claro, ¿Vale? es proporcional a lo que ha hecho antes. Sí, pero El no es... 1,64. Exacto, sí. Aunque la palabra propia no es proporcional, es, digamos que está relacionado positivamente, pero que la proporcionalidad indica como una relación lineal y no es tan lineal. Llega un momento donde el tamaño del intervalo ya no importa respecto al tamaño de la muestra. Okay. Bueno, Y profe, había dicho que necesitábamos unos datos. Sí, para construir un intervalo de confianza, ¿qué necesitan? Un tamaño de muestra, un nivel de confianza, ¿sí? Una varianza, que vamos a ver ahora que se la podemos dar a priori o la podemos calcular con los datos, y en este caso, que es un intervalo para la media, el estimador de la media, que sería el promedio calculado sobre la muestra. ¿Sí? Se necesitan esos elementos para hacer el cálculo de un intervalo de confianza. ¿Vale? O sea, tamaño muestra, para Tamaño de calcular el muestra. intervalo de confianza, tamaño muestra, nivel de confianza, la varianza y el último, El promedio calculado sobre los datos. promedio De los calculados de datos. calculado sobre los datos. Vale. Bueno, para que les quede claro y para que veamos la utilidad de un intervalo de confianza, vamos a hacer un ejercicio, será la única vez que lo calculemos a mano. Bueno, a mano tampoco, porque les traigo ya los datos resumidos, ¿cierto? Pero pseudo a mano. Entonces tenemos aquí el estudio sobre el peso al nacer de los niños de una comunidad indígena. En una comunidad indígena, los registros históricos de peso al nacer muestran que los neonatos tienen en el peso una desviación estándar poblacional de 450 gramos. Ojo, esto viene de una referencia previa. Miren que no viene de los datos. No he usado los datos para calcular esto, sino que es una referencia previa. ¿Sí? Por alguna razón tenemos registros históricos, hemos estudiado esa variable y conocemos que esa desviación es 450, por eso les recalco aquí que es conocida por el investigador. ¿Sí? Para verificar el estado nutricional actual de los neonatos, una cosa es lo que ha pasado aquí en estos registros históricos, lo queremos evaluar hoy, cómo es el estado nutricional actual de los neonatos, cómo están naciendo. Tomamos una muestra aleatoria de 30 recién nacidos. ¿Sí? Aquí tenemos n igual 30 y acá tenemos que la desviación es 450. ¿Sí? Ya tenemos dos de los elementos que necesitamos, Juan, para calcular el tamaño de la muestra. Vamos y medimos el peso de los recién nacidos o los buscamos en el registro, ¿cierto? Probablemente no podemos ir a medirlos, pero entonces eso queda registrado allá en un acta de nacimiento, un acta de nacido vivo. Ahí queda registrado el peso al nacer, tomamos esos registros, esos 30 registros, y a esos 30 registros le calculamos entonces el promedio. 2.930 gramos pesaron esos 30 niños en promedio. ¿Esto de dónde viene? De los datos de la muestra. ¿Sí? Perfecto. Ese 2.930 nos da una idea del promedio del peso al nacer de los niños, pero nosotros sabemos que es una estimación que viene de una muestra y que puede estar errado ese valor, ¿cierto? O sea, errado no porque lo hayamos calculado mal,
sino porque viene de un procedimiento de muestreo y muestras aleatorias de tamaño 30 hubiéramos podido escoger infinitas y nosotros hemos escogido una particularmente, la que nos tocó, ¿cierto? Y entonces puede haber cierta variación entre el verdadero peso promedio de los niños en toda la comunidad y el peso promedio de los niños en estos 30 niños que hemos cogido como muestra, ¿vale? Entonces yo sé con seguridad, casi con probabilidad del 100%, que me estoy equivocando al estimar el peso promedio de los niños en esa comunidad, ¿listo? Entonces, como sé que me estoy equivocando, ¿vale? Entonces voy a construir un intervalo de confianza para ese peso medio. ¿Vale? Vamos a escoger ese intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Si lo recuerdan, al 95% de confianza, entonces esto significaba que yo me tenía que ir a la tabla de la distribución normal o a la curva de la distribución normal, ¿sí? Dividir esto en 95% aquí, 2.5 aquí y 2.5 aquí. Y cuando le pida al software o a la plantilla, por ejemplo, que les dejé en el, ¿cierto? Que me entregue el valor que acumula 2.5, pues él me va a entregar aquí 1.96, ¿cierto? En negativo. Y aquí me va a entregar 1.96 en positivo, ¿cierto? Pues noten que acá tengo el tamaño de la muestra, acá tengo la desviación estándar y de aquí, por intención del investigador, el nivel de confianza. Con esas tres cosas ya tengo todos los elementos para calcular el intervalo de confianza. Bueno, además de esto que provino de los datos, 2930, ¿cierto? Entonces, seguimos la expresión, ¿sí? El intervalo de confianza del 95%, por ejemplo, este 1 menos alfa aquí sería el 95%, ¿cierto? Sería el promedio menos z, este alfa medios sería entonces 2.5%, ¿cierto? Este 2.5%, recuerden que esta partición 95, 2.5 y 2.5 es justamente la que hemos hecho aquí, ¿no? ¿Sí? Calculo el valor z, pues entonces este es 1.96 negativo, este 1.96, sigma, que ya lo teníamos desde allá arriba, 450 raíz de n, que sería raíz de 30, y este promedio entonces, ¿qué es? 2930, ¿cierto? Ya tengo todo para construir el intervalo de confianza, ¿sí? Y aquí está el resultado, ¿no? ¿Listo? Después de reemplazar los valores aquí, 2930 menos 1,96, 450, por raíz de 30, este entonces será el límite inferior, ¿sí? Y lo mismo para el límite superior, ¿vale? Lo único que cambia aquí es el signo de los dos lados, ¿no? Sumamos y restamos la misma cantidad alrededor de la estimación puntual, ¿vale? Un poquito de cálculo allí y llegamos entonces a nuestra estimación. La forma de reportarlo es la siguiente: se estima con una confianza del 95% que el peso promedio de nacimiento en esta población se encuentra entre 2.769 y 3.091 gramos, ¿sí? Es decir, que en algún lugar entre 2.769 y 3.091 gramos se encuentra el verdadero peso promedio de toda la población de nuevos niños que nacen en la comunidad indígena, ¿sí? No de los 30, sino de toda la población de los niños que nacen en la comunidad indígena, ¿vale? ¿Eso para qué me sirve? Para tomar decisiones. Por ejemplo,
En el punto 2 dice, si a nivel nacional el peso promedio de los niños recién nacidos, es decir, no en comunidad indígena, sino en Colombia en general, el peso promedio de los niños recién nacidos es de 3.150 gramos, sugieren estos resultados que en esta comunidad indígena particular se presenta un problema de nutrición. ¿Qué creen ustedes? Pues para responderlo voy a colocar esto sobre un lienzo aquí para que lo descifremos. ¿Sí? Es claro, antes de eso, es claro cómo se construyó el intervalo de confianza, ¿cierto? Sí, 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 es claro. Y la fórmula, pero la fórmula, ustedes no van a calcular fórmulas aquí, ahora les voy a mostrar una herramientica que nos permite simplemente ingresarle los parámetros que necesitamos y él nos entrega el intervalo de confianza para que no tengamos que hacer cálculo. Me interesa es que comprendan cómo se interpretaría, como les dije, y cómo se decide con ellos. Entonces, mire lo que está pasando aquí. Aquí algo me dice que si esta es la recta numérica, hagámoslo bien, que si esta es la recta del peso al nacer, ¿cierto? Si dibujáramos aquí el peso al nacer, ellos me dicen en el ejercicio que el promedio de Colombia, de otra población, que no es la comunidad indígena, ese es el promedio de Colombia, es de 3.150. ¿Sí? Es decir, que por aquí, en algún lugar, está 3.150 y que este es un promedio, pero asociado a Colombia. ¿Sí? Nosotros no sabemos cuál es el promedio de la comunidad indígena, no lo conocemos, pero tomamos una muestra para darnos una idea de él, ¿cierto? Y esa muestra nos entregó como valor puntual 2.930. Este es el promedio de la muestra de la comunidad indígena. Como nosotros sabemos que el promedio de la muestra de la comunidad indígena no es lo mismo que la media de la comunidad indígena si hubiésemos medido toda la población, ¿cierto? Entonces, a ese promedio nosotros le hemos agregado un intervalo de confianza, es decir, a esto nosotros le hemos agregado un intervalo de confianza, ¿sí? Y el intervalo de confianza nos dice entonces que con un 95% de confianza, el verdadero promedio del peso al nacer en los niños en esa comunidad se encuentra entre 2.769 y 3.091 gramos. Es decir, por aquí en algún lugar está 3.091 y a la misma distancia hacia abajo 2.769 fue. $2.769. ¿Listo? Y ese es el intervalo que me cerca el verdadero valor de mu para esa población.
para la población indígena. Entonces lo que me está diciendo es que este verdadero valor de mu se encuentra en algún lugar en este rango. ¿Con qué probabilidad? Con 95% de confianza. ¿Vale? Ahora sí, yo no podía comparar esto con esto, porque eso es un valor conocido y esto es un valor de una muestra. Este valor no tiene error y este valor sí tiene error. Por tanto, yo no podía hacer esa comparación contra el promedio de la muestra. ¿Sí? Pero después de construirle el intervalo de confianza, ahora sí que lo puedo hacer. ¿Vale? Noten ustedes que este es el rango de variación que el intervalo me dice, en el cual se puede encontrar el promedio de peso al nacer de la comunidad indígena. Y este rango de variación no contempla el promedio de Colombia, ¿cierto que no? No lo contempla, el promedio de Colombia está por encima. Lo que me está diciendo esto es que, incluso agregándole el intervalo de confianza, el peso promedio al nacer de los niños en la comunidad indígena es inferior al peso promedio de los niños colombianos. ¿Listo? ¿Es claro esta explicación a través del diagrama? Sí. ¿Vale? Si en algún instante, cosa que no ocurrió, solo por situación hipotética, mi intervalo hubiera sido tan amplio como este azul y cobija a Colombia, le está permitiendo al promedio de la comunidad indígena que venga hasta aquí y en este punto existe la posibilidad de que los dos sean iguales. ¿Cierto? El valo alberga la posibilidad de que los dos sean iguales, pero esto no fue lo que ocurrió. Esto no fue lo que ocurrió. No fue esto lo que ocurrió y el intervalo no alberga la posibilidad de que el peso promedio de la comunidad indígena sea similar o sea igual al de Colombia. O sea que nos está diciendo que está por debajo del peso promedio en Colombia y eso ya es utilidad, nos da utilidad para tomar decisiones de intervención, por ejemplo. ¿Listo? ¿Pregunta? Bueno, voy a parar el video aquí para que no quede tan largo.